vamos. Y cuando es esta, no, aquí está. Vale, veo que sí que se me ve. A ver, se me repite todo por ahí. Buenas tardes, Rosalinda. Yo creo que estamos ya en directo si no me he hecho en ningún lío haciendo todas estas cosas de internet. Sí, efectivamente, ya estamos. Y te quería dar la bienvenida y agradecerte muchísimo con todo lo que tienes que hacer y con todo lo ocupada de tu agenda que estás, pues que hayas hecho un huequito para estar aquí con nosotros a través de mi canal de Facebook. Luego lo subiremos también a YouTube y a Instagram. Así que, bueno, pues, el tema yo lo tenía muy claro desde hace tiempo porque creo que es un tema que a todos nos puede interesar mucho. Creemos que los psicópatas y los narcisistas es cosa de películas, pero resulta que no, que conviven con nosotros y bueno, pues me parecía súper interesante poder hacer esto, ¿no? Así que bueno, sin más está Rosalinda. Para mí Rosalinda es una persona muy importante, apareció en mi vida yo creo que en la pandemia, justo en ese momento. Me he formado con ella, me considero que es una gran profesional a todos los niveles, es psicóloga, morfopsicóloga, grafóloga, trabaja en el área de la selección de personal, de la criminología, de la psicología clínica, todo eso, hace un montón de cosas y ella vive en México. Esa es la presentación y bueno, pues tengo el gusto de poder tenerte aquí, haber colaborado en alguna cosa profesionalmente contigo y hacer, espero que muchas cosas, porque de verdad que cuando conoces a una persona que, y no es que la quiera hacer, es que lo es verdad, lo vais a ver, lo vais a comprobar, una persona profesional y con buenos valores, pues da gusto. Así que, Rosalinda, bienvenida. No te dejo Muchas hablar. gracias, José, gracias por esa presentación. Y realmente, pues yo también sabes perfectamente que dentro del plano profesional, pero el personal, pero todas las cosas que se entrecruzan, yo también estoy muy agradecida de haberte conocido, te admiro, respeto muchísimo todos tus proyectos y creo que de pronto se pueden entrelazar algunos de los temas que tú ya tienes súper bien trabajados, que los procesas constantemente y todos estos temas de criminalística, psicología, morfopsicología, grafología, pues van muy unidos y te agradezco el espacio. Pues nada, gracias. Pues vamos a empezar un poco a las que nos vean tanto en directo, si es que alguien vamos a tenerles por aquí, o bien después cuando lo veáis. El tema es, Rosalinda, yo esta mañana de hecho estaba en un programa de radio y hablaba un poco de esto. ¿Realmente qué tanto por ciento estimas tú de psicópatas que pueda existir? Ya no te digo narcisistas, ¿no? ¿Qué tanto por ciento crees que en la sociedad puede haber? Bueno, pues así como a ojo de buen cubero diríamos, yo creo que sí estamos hablando por lo menos de un 60% de la población Un mundial. 60, es una barbaridad. Así es muchísimo y eso por cuestiones de que también habría que entender que las variantes donde solo hay pequeños brotes en las personalidades y las estructuras psicológicas no podrían dar ese rango amplio de ser diagnosticados como en la psicopatía o en el narcisismo patológico y por ende todavía les podemos dar esa brecha de que entren en aspectos que pueden ser trabajados, ¿no? Que ese es uno de los puntos importantísimos. Tenemos idea de la psicopatía como algo grave, muy hollywoodense, de terror, pero hay otro tipo de formas de ubicarlos, que esa es la parte oculta que queremos hoy develar. Ujú. Vale, perfecto. Pues luego hay una aclaración. Bueno, esta la voy a comentar yo. Todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. ¿Nos puedes desvelar así en una línea muy breve? No hace falta que seas muy técnica tan siquiera, para que todos podamos entender qué es un psicópata y qué es un narcisista. Claro, pues bueno, dentro de la clínica, el diagnóstico de la psicopatía realmente es el trastorno antisocial de la personalidad, que representa factores de poca convivencia con las normas, reglas tanto morales a nivel personal o establecidas en un núcleo familia, como las normas básicas y la ética que se plantea para una sana convivencia social, así como el desarrollo de comportamientos que van a transgredir ese factor reglamentado del bien común, también de la forma social de convivencia que no se pasa de los límites en el respeto y las libertades, el bienestar de los demás. Entonces,
La psicopatía además se caracteriza por tener una insensibilidad emocional donde no puede expresarse ningún tipo de elemento positivo a nivel anímico y que realmente genera procesos de sobreactuación porque se convive con dos emociones o algo similar a las emociones que es el enfado llevado a un punto bastante elevado, la rabia, así como puede ser los placeres remitidos a los logros y obtenciones de vínculos objetuales. Es decir, que el psicópata todo a las personas, a los seres vivos, los objetualiza y no puede tener una conexión empática ni sentir culpa ni poder conectar efectivamente como lo que hace cualquier persona común y corriente. Entonces, no necesariamente el psicópata es un asesino en serie. ¿Mm? Claro, eso es importante También, porque la gente se va a eso, ¿no? A los psicópatas. así es. Y en el caso del narcisismo encontramos a personas que tienen una sobrevaloración respecto a su propia esencia, ser, lo que ellos consideran eh, por encima de cualquier otro. Llega a un punto tan elevado que todo gira en torno al egocentrismo de forma patológica, está presente en todos los actos de su vida y tienen una necesidad desmedida de llamar la atención como únicos y especiales, algo que sabemos que está fuera totalmente de una realidad concreta, objetiva, pues porque somos muchos y todos tenemos características especiales dentro de la individualidad, pero en este sentido es como si entraran en un grado totalmente fanáticos de amor desmedido o algo que parece amor hacia sí mismos, buscando también pues de forma excedida que todas las personas caigan y se subyuguen a su propia persona. Entonces, esto puede tener variantes en la conducta, en las formas de profesión, trabajo, actividades y oficios que precisamente se encaminan de una forma enfermiza y tóxica, generando desestructuras en los vínculos con los demás. Y la persona dentro de sí mismo lo que tiene es un frágil ego que está de alguna manera manifestándose a través de este mecanismo muy negativo, muy exagerado en cuanto a ese narcisismo y megalomanía personal. Wow, súper interesante. Yo quería decir un poco antes de empezar, porque el objetivo de hoy de la charla de hoy es dar unas pequeñas pinceladas de cómo podemos detectar a los narcisistas, sobre todo a los psicópatas, ¿no? Yo creo que nos vamos a centrar un poco más porque el narcisismo es como un comportamiento egocéntrico llevado al extremo y la psicopatía sería, corrígeme si me equivoco o si no lo expreso bien, sería como una disfunción donde la persona trabaja solo con las emociones más instintivas, es decir, las emociones más límbicas o de los mamíferos, los que son un poco más, vamos a poner la palabra superiores dentro de la consciencia, esas no las estarían trabajando, no las reconocen y no trabajan con ellas. ¿Es así? Así es, exactamente eso. Vale, perfecto. Bueno, pues para ir un poco, vamos a fijarnos un poco cómo podemos, bueno, yo sé que es muy difícil porque ellos no se prestan a que les puedan ser detectados. De hecho, son personas muy difíciles de detectar porque socialmente se enmascaran para sobrevivir, para pasar desapercibidos, porque están fuera de la norma, les gusta vivir un poco fuera de esto. Entonces, realmente ellos tienen un comportamiento inicial con las personas donde embaucan a los demás en darles una imagen de sí mismos como mucho más de corderito o de animal, ¿no? Amigable o una persona amigable, sería así. Claro, porque puede de alguna manera generar procesos de actuación magistral desde el plano del victimismo, así como llegar a procesos que incluso pueden ser totalmente radicales. No necesariamente siempre son la víctima, el bueno del cuento, también pueden ser guías espirituales, aparentes personas muy intelectuales, conocedoras de un tema, o pueden ser realmente con esta imagen líder de firmeza y de carácter. Pueden variar. Hay muchísimas formas en las que se puede expresar y todo depende también de aspectos específicos que han ido como que a través del tiempo probando. Me funciona a veces el corderito, a veces me puede funcionar ese líder, ese carácter firme, a veces el intelectual, porque además quiero decirte que la búsqueda de la psicopatía, del narcisismo, siempre será en un punto de exposición donde
puedan tener auge ante un grupo amplio y generar llamativamente la atención. Pueden ser muy prominentes. Hay una gran capacidad de memoria para poder interactuar con las personas con conocimientos que se han aprendido y que además también estudian muchísimo el comportamiento de quienes sí son verdaderos líderes, quienes sí son verdaderas víctimas del mundo con características de haber sido maltratados y todo esto, comprenden esa parte y la actúan. Entonces, pueden presentarse como el pequeño cordero en ciertas etapas iniciales, buscando empatía en los demás para generar lazos y de alguna manera también llegar al plano de vivir de los otros, utilizando todo tipo de elementos de hacer sentir empatía a la persona que sí es emocional para poder succionar tiempo, dinero, energía o cualquier otro tipo de fin, incluso sexual. Entonces, ¿qué va a suceder? Que dentro de este proceso en algún momento va a salirse de esa piel de cordero y va a salir el verdadero lobo que empieza a ser agresivo, dominante, muy hiriente, y aquí es un proceso de maltrato continuo, no solo en pareja, sino también en amistad, también como jefes, en organizaciones, en planos realmente que podríamos pensar que está mucho más marcada una línea conductual que se guía o se rige por políticas y reglas, y en todos lados se puede expresar de alguna forma estos cambios abruptos. Por eso es que también puede ser bastante, pues como que desequilibrante dentro de la forma en la que asumimos ver a una persona cambiar tan abruptamente, y esto a la larga pues nos genera tal nivel de confusión que es como si no pudiéramos verlos, esos cambios tan abruptos. O sea, que llegan a convertirse en auténticos camaleones en los que tenemos a personas que adoptan aquella necesidad que tenga el medio, es decir, que como un buen camaleón se adoptarían esa forma. Por otra parte, vemos que también no solo esto, sino que hacen un trabajo de fondo en el que la persona con las que las personas o el grupo de personas con el que se manejan tengan una imagen de ellos que es como una coartada futura para poder manejarse como ellos se manejan, ¿no? Que es para cubrir las necesidades instintivas del placer a niveles no pueden ser personales, de poder, de adquisición, incluso de divertimiento, como si fueran unos depredadores y los demás fuésemos los depredados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Este sería su modus operandi y que cuando llega un momento, como han generado esa confusión en la persona en la que nos han dado una imagen como muy amigable, muy empática, ya como que luego les justifiquemos o no lo veamos y pasen invisibles por delante de nosotros, ¿no? Entonces como que da un poco de miedo esto. Es de miedo realmente porque están muy cerca de nosotros y créanme que de repente, últimamente se ha empezado a ya destapar, incluso que muchas personas que hoy por hoy se tiene más facilidad de interactuar con redes y medios informativos de comunicación, que ya es muy fácil hacer un streaming y que de repente la información también ahí está algo confusa porque no toda la información que se encuentra en páginas de internet va a tener veracidad, pero gracias a esto pues las personas han adquirido dentro del plano psicópata y narcisista la facilidad de replicarlo y replicarlo para fines específicos. Hay casos sumamente importantes que yo podría decirles sin decir, no, no diré los nombres ni nada, pero me he topado con pacientes que vienen de escuchar a una persona en YouTube, en Facebook, en streamings, que piden donaciones, que aparentemente entregan información para la salud o en planos holísticos, espirituales, esotéricos, que es un ámbito que les ha venido muy bien. Y de repente se ha descubierto que han estado cometiendo fraudes, crímenes, y al día de hoy ya hay varios casos que están por ahí con orden de aprehensión y todo, líderes sectarios. Y eso en este mundo que es creo que un poquito más cuando convive la psicopatía con el narcisismo, porque recuerda que requieren una expresión social donde se puedan ver y además ser como endiosados, ¿no? Ese sería un factor bastante llamativo. También, pues bueno, podríamos detectar que
plano donde se mueve la economía, va a ser un mundo que les atrae importantísimo porque hay todo tipo de bien material, desde un vehículo, una casa, el poder excederse en la forma en la que se maneja su economía sin que ésta sea a veces de forma lícita, ¿no? Y podemos encontrarnos con personas que de verdad pueden saltar de una forma u otra para defraudar. Pues en todos los países hay temas de que tenemos que al fisco reportar ciertas cosas que no nos parece mucho, nos gusta, pero bueno, son las reglas. Esconder de alguna manera los ingresos, generar algún tipo de lavado de dinero, que también eso es muy común, y son delitos que dentro de lo que expresa la forma en la que se pueden ocultar, pues pasa desapercibido precisamente porque no están cometiendo crímenes de sangre Mm. directamente, ¿no? Se pueden posicionar en cualquier tipo de tema fraudulento, incluso en cosas tan mínimas que a mí me ha tocado ver que si pueden mentir en algún tipo de legalidad como documentaciones, pasaportes, qué sé yo, hasta ahí es como un placer que tienen por estar corrompiendo situaciones del sistema. Bueno, es súper interesante y hay una cosa que decías al principio, que el 60% de la población, mi pregunta es directamente, ¿este 60% de la población es que puede tener esa tendencia a tener una psicopatía? ¿La tiene desarrollada? ¿Están en un nivel desarrollado? ¿Hay niveles? Ujú. Claro, bueno, la psicopatía en sí nos podemos remitir a personas que se encuentran totalmente insertadas en la vida normal, de trabajando para una empresa, teniendo una familia, un matrimonio, vinculándose con cualquier tipo de persona como si nada sucediera, se desplazan y se mueven. Por eso es que es tan elevado el, ahora sí que lo que convivimos en cuanto al porcentaje de personas psicópatas en el mundo. Pero por otro lado, si nos centramos en los que están muy llevados al extremo, ya con figuras de criminalidad peligrosa, con hechos de agresividad física, con formas desmedidas de aplicación del fraude y todo esto, pues bueno, nos podríamos remitir a un planteamiento que suena medio raro, pero todo lo que está involucrado dentro de los terrenos políticos, tenemos ahí factores que eh, simple y sencillamente nos dictan. Es un poco complejo, pero lo digo así para no que nadie se sienta mal, lo digo yo, ¿no? Es mi teoría, mi forma de ver la situación. Cualquier personaje político se encuentra con una detonante de la psicopatía exageradísima, un nivel elevado. ¿Por qué? Porque tienen características donde se remite a la búsqueda de un poder de forma excesiva. El plano económico ya se encuentra resuelto en esa área, porque evidentemente estamos hablando de sueldos muy altos, donde Ah, se eran desviaciones fuertes e importantes y manejo de la economía, pues a beneficio de sectores que no nos quedan claros. Hay muchísima facilidad para expresarse en sus discursos por medio de la mentira, toda la evidencia en sus rasgos de morfopsicología y el comportamiento del lenguaje no verbal y lo verbal permiten ver pues que son personas que están totalmente en el plano más extremista de la psicopatía. Muchos más tienen ahí la convivencia con el narcisismo. Bueno, al revés, el narcisista exagerado, patológico, tiene ahí brotes de psicopatía y si y cualquiera de esos dos estarán en ese mundo. Y por otro lado, pues bueno, no existe ningún nivel de placer que no implique temas de poder al extremo, situaciones de corrupción y mucho manejo de la mentira, actuación magistral ante un medio frente al micrófono, y además podemos ver que las competencias que se manejan entre ese mundo pues son realmente sanguinarias, por llamarles de alguna manera, debido a que los placeres se centran en el poder. Esa parte del poder al extremo que buscan, que va cada vez perdiendo la línea y el piso, es lo que hemos visto desde emperadores romanos, ¿no? Que serían exactamente lo que va haciendo herencia directa, la réplica, es el molde de la política. Entonces yo podría decir que todo ese sector, que sabemos que son bastante amplios, están inmersos en estos aspectos. Además, han tenido la capacidad, la habilidad de posicionarse en un punto
de sector en el cual las personas pues tendrán que rendirse y subyugarse, quieran o no, a esto, ¿no? Ese sería, por ejemplo, algo que creo que puede llamarles la atención. En réplica, un poquito más, digamos, de alguna manera bajamos los niveles, pues lo vamos a ver en altas direcciones, en muchas empresas. Y si me voy bajando de niveles, personas que trabajan de forma individual tratando de generar todo tipo de situación para ganar dinero, poder, control mental de otras personas, infringir daños y también la succión económica, todo lo que da, pues lo que vamos a encontrar en personajes que están dentro de un mundo, tal como lo mencioné, como el liderazgo espiritual o aparente liderazgo espiritual, el mundo de la psicología, ¿no? Nos podemos ir a un amplio sector que está relacionado con la psique, la mente, las emociones, el comportamiento, porque es uno de los cuestionamientos más grandes del ser empático y de las personas afectivas, que nos queremos conocer, comprender, crecer y mejorar. Entonces, se trafica con la fe, las necesidades emocionales. Así que remitiéndome al tema política, pues también adjunto un poquito a algunos sectores de los credos religiosos muy específicos donde son totalmente ligados por un sistema sectario también. Lo mismo, hablamos de morfopsicológicamente, verbal y no verbalmente, se está expresando continuamente todo esto. Bueno, yo creo que no sé si los que nos están viendo podremos luego dormir, ¿no? Pensando en quién será psicópata, ¿no? Vamos a ir un poco, si te parece, ya, yo sé que hay unas fotos que me has mandado y que podemos compartir, porque dentro de tu especialidad, eh, cosa que yo, eres mi maestra en esto, yo soy tu alumno, dentro de la morfopsicología, que ha sido considerada pseudociencia en muchas áreas, pero últimamente ya está considerada como ciencia, demostrándose por varias universidades a nivel del mundo. Aquí en España ya hay artículos dentro de la Politécnica y de la Autónoma de Barcelona, también de la de Valencia, que han hecho informes a favor de que la morfopsicología es una ciencia y que tiene un fundamento, que en el FBI y en otros sitios, Scotland Yard, organismos ya bastante nombrados, ya están utilizando técnicas desde hace tiempo, ¿no? Entonces luego mostraremos esto. Conductualmente, entonces, son difíciles de detectar porque van a adoptar aquello que nosotros queremos ver. Esta sería la primera parte, ¿no? Es que muchas veces se van a comportar. La otra parte de la que hemos visto, por resumir y hacer un poco apunte antes de seguir al siguiente paso, es que ellos van a tener como objetivo el consumo de poder, la satisfacción de dominar a los demás en algún ámbito o de consumir placeres desde económicos, materiales hasta físicos, ¿no? Que pueden ser desde la sexualidad hasta el consumo desmesurado de la vida en sí. Estos serían sus objetivos, o sea que se comportarían, es como si a cualquier ser humano le anulásemos su cerebro límbico, que es el cerebro emocional, y les dejáramos ser dinosaurios casi, por decirlo de una forma un poco abrupta, ¿no? Esto sería el resumen, ¿lo he dicho bien? Ujú. Sí, y a lo mejor podemos dar en cuenta que de pronto el cerebro racional no llega al plano de tener procesos de morales, éticos bien fundados como valores, pero sí tiene la capacidad intelectual que puede ser totalmente intacta y en algunas ocasiones superior, debido a que al estar anulando el proceso límbico y se conectaría directamente con pensar y actuar sin tener en cuenta ese puente límbico emocional que nos permite conectar con la empatía, la conciencia del ser y del otro. Entonces, es por eso que algunos tienen tantos factores de éxito, y es eso. Entonces, totalmente claro, reptilmente, actuando tal como un proceso súper primitivo dentro de las reacciones de supervivencia, podríamos reconocer como un comportamiento hostil, tipo una serpiente, que puede tener esos grados de actuar de forma impulsiva, desmesurada, pero en este caso se maneja una cierta lógica retorcida respecto a las ideas que lo sustentan y en algunos casos vamos a poder también entender que aunque tengan acceso a conocimientos superiores o cualquier tipo de disciplina, lo que van a hacer es distorsionarla a su beneficio.
Por eso es que, aunque son muy capaces y tienen amplia intelecto, pero también tienen capacidad de retención de información, a la hora que toca expresarla, comprenderla, a ver si la digirieron, no lo logran del todo y empieza la distorsión de la realidad, aunque sean por medio de la ciencia. Y esto por eso menciono que he visto médicos, aparentes psicólogos, incluso dentro de la morfopsicología, la grafología que ahora mencionas como, que las mencionan como pseudociencia y todo esto, es como un imán, y créanme que dentro de los cursos que imparto a través del tiempo, es como un imán también de muchas personas que buscan ese poder del conocimiento del rostro o del lenguaje no verbal para poder manipular todavía más. Es muy llamativo que tengan esas fijaciones. Vale, para que los que nos están escuchando sepan un poco de qué va la morfopsicología y en qué se basa, su fundamento está dentro de la contracción y la dilatación de los cuerpos, dentro de lo que un ser vivo cualquiera se siente expandido y dilatado en la vida o contraído. El exceso de dilatación sería tan malo como el exceso de contracción. La dilatación normalizada tendería a ser un poco más dentro de estar más placenteramente en la vida, y dentro de la contracción pues serían personas que están más retraídas en algún sentido, ¿no? Dentro de esto, en la base, una de las bases, por simplificarlo, porque esto es súper complejo, yo creo que cuando empiezas a conocerlo te das cuenta que solo sé que no sé nada, que decía el filósofo, y hay una cosa que, por resumirlo de alguna forma muy sencilla, muy básica, pero que nadie se coja a esto, digamos que se basa un poco que en la repetición del pensamiento, de la proyección de la psique, generamos gestos, generamos conductas en el que el propio cuerpo se adapta al medio, como entendiendo que tiene que relacionarse con él y de alguna forma se expresa en esa forma que cree que se tiene que adaptar al medio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hasta aquí. Vamos a ver algunas imágenes para que tú puedas decirnos características. Sí que quiero hacer un cuidado y un asterisco muy grande a las personas que veis este directo. No podemos juzgar a las personas por un hecho concreto y aislado. O sea, que lo que va a hacer ahora Rosalinda con estas fotos que son de criminales internacionales, algunos muy reconocidos y, en países como Estados Unidos, por ejemplo, está estudiado, son cosas que hay que dominar mucho y no podemos permitir que alguien que se ha leído un libro de este área o tal, venga, es un área muy seria. Y bueno, yo quiero reforzar aquí, Rosalinda tiene experiencia a nivel profesional dentro del área de criminóloga, entonces también vamos a escucharlo desde ahí. Así que voy a compartir pantalla y vamos a ver cómo aquí lo puedo yo compartir. Voy a ver si lo puedo hacer rápido. Creo que si no lo he hecho, si lo he hecho bien, saldrá la primera imagen. Bien, vamos a por ello. Ok. Esta primera persona, que bueno, tú ya has hecho tus marcas aquí, entonces cuéntanos cómo está, a ver si se puede. Así es. Bueno, dentro de la expansión y el control que puede tener una persona en cuanto a los receptores, que son ojos, nariz, boca, orejas, todos los planos excedidos que nos pueden llevar a que no tengan proporciones para ese marco facial, para ese tamaño del rostro, y todas estas, lo que veamos como anomalías, lo hablaba César Lombroso en Enciclopedia su antropología del crimen a través de los cráneos y formaciones físicas que representan aspectos repetitivos en los criminales, como por ejemplo este ahuecamiento en las sienes, ¿no? Que vemos que en la parte del cráneo es como si estuviera asfixiada o apretada. Y esto representa que las ideas de alguna manera no tienen punto de reflexión, porque precisamente en la zona media de nuestra frente, que es en donde se hace más marcado ese ahuecamiento más apretado, es en donde tenemos el paro reflexivo. Me detengo a pensar si esto desde el corazón, desde la emoción, desde la empatía, yo debo o no debo llevarlo a cabo. Y aquí viene algo que ahoga la parte, digamos, reflexiva. También tiene que ver con ideas repetitivas, obsesivas, que no permiten abandonar ese factor compulsivo y obsesivo, que es algo muy común dentro de estos trastornos. Por otro lado, vamos a detectar que esta flechita amarilla que señala el entrecejo nos está dando un cierre total en el conector entre el pensamiento y la emoción que bajaría hacia la nariz, y esa ceja uniceja que empieza a cerrarse
nos habla de procesos como un tipo de ser primitivo, un cavernícola, ¿no? El paleolítico, que estaba desarrollando casi siempre esos cierres y existe muchísimo más propensión a que la persona cierre su forma de conciencia elevada, que tenga ciertos comportamientos bruscos, agresivos. Entonces, no solo, y esto es importantísimo que mencionaste, José, que no solo por un elemento de lo que ustedes están viendo aquí deben guiarse como para determinar que hay una sociopatía, psicopatía, sino que son elementos en el conjunto. Cuando replica y replica al mismo lado, pues debemos tener cuidado. Entonces, también nos encontramos con los ojos, que son átonos, están caídos debido a la falta de conciencia. Los ojos representan la conexión con la realidad, la forma de encontrar intelectualmente, racionalmente, moralmente y éticamente los procesos dictados por ese super yo, que serían nuestras normas morales que se van dictando en el plano de ser seres sociales adecuados a esas reglas que nos hacen a todos convivir de forma adecuada. Y cuando los ojos son muy caídos, quiere decir que estamos teniendo una renuncia de esto, además de que el proceso del pensamiento a nivel de conciencia es perezoso, es flojo, no quiere irse porque cuesta trabajo tener que concientizarlo, ¿no? Aquí podría ser también la ubicación de tendencias depresivas o hablamos un poco de el decaimiento y la frustración que vamos a ver en la mayoría de psicópatas y narcisistas cuando los vemos ahí de repente que entre una foto y otra, los rasgos siempre son frustrantes, como con una cara de decepción continua, ya que no pueden experimentar emociones verdaderas dentro del plano de vibración emocional positiva. Y esto lo vamos a ver repetir en varias imágenes. Las orejas separadas del cráneo, totalmente despegadas, alta tendencia a la ruptura de las normas morales, de las reglas, y que además tiene que ver mucho con desmedido en el término de la violencia física, destrucción, rebeldía. Entonces, si ustedes analizan, entre otras características que hay en este rostro, dejé las más visibles y llamativas, pues vamos a encontrar esto. Voy a anotar una extra, que vemos una pequeña nariz dentro de todo este marco facial. La nariz está muy poco desarrollada, es delgada en el tabique, no es muy larga tampoco en la altura y tiene unas fosas nasales mínimas. Entonces, este tipo de nariz me dice, hay frialdad, hay insensibilidad afectiva y procesos de inmadurez en la persona. Haces la combinación de estos elementos y créanme que no va a ser nada positivo lo que podemos esperar de esta persona. Bueno, para reforzar lo que tú estabas diciendo, ¿no? Pues me pongo por aquí. La nariz, que normalmente puede ser que cuando tiene esa puntita redonda podríamos ver con otros factores que es una persona empática, en este caso la desproporción y una serie de proporciones que hay que tener muy en cuenta en el rostro, nos están diciendo que esta persona parece una cosa pero no lo es y hay que tener cuidado con esto. Entonces, no es un área fácil de poder... digamos, definir, porque hasta los que ya llevamos tiempo contigo nos tenemos que parar muy mucho porque no es fácil y podemos entrar en juzgar o evaluar mal a una persona y por eso hay que tener mucho rigor, ¿eh? Esto para los que nos estáis escuchando. Voy a poner otra, la que tú me digas. No sé Ujú, si... Bueno, vamos a poner una chica, ¿eh? A ujú. ver qué nos dices de ella. Bueno, uno de los puntos interesantes. Perdóname, una cosa muy importante. ¿Esta persona es conocida internacionalmente? ¿Tiene algún así crimen fuerte? Es un criminal de los más llamativos en cuanto a narcotráfico, secuestro, asesinatos, crímenes variados que detonan en todo ese manejo truculento. Ahora mismo no recuerdo el nombre de esta persona, pero todos los que estamos aquí tienen algún factor criminal. Un buen currículum criminal. Bien. Así es. Muy bien, bueno, en esta chica lo que vamos a detectar siempre cuando existe una insensibilidad afectiva y poco desarrollo, lo que mencionabas de la dilatación o la contracción o retracción de zonas, no solamente tiene que ver que si somos delgados o gorditos, tiene que ver con qué zona del rostro no hay desarrollo. Y por ejemplo, en la zona que todavía abarca la parte emocional, pómulos, los mofletes, que aquí en México de cachetitos, ¿no? Que les dicen, pues no tienen carnosidad ni desarrollo debido a que la persona tiene una gran insensibilidad y esto que está en su mejilla trazado como regla es como si lo podemos ejemplificar que cuando llega una explosión emocional a la persona toca y tiene que resbalar porque topa con pared.
no hay forma de conectar en esos términos. Por más que yo a esta persona le diga te quiero y le trate de extender todo tipo de elementos que le lleven a conectar con ese mundo emocional, la persona no lo tiene desarrollado, entonces nos da esta sensación, se llama modelado plano en estos contornos faciales que no permiten la expresión. Por otro lado, pues aquí se repite el factor de la nariz. Es una nariz sumamente pequeña, poco desarrollada, incluso en la parte del tabique y el nacimiento de la nariz es como desaparecida. Tenemos como la puntita un poquito más desarrollada, igual aniñada. Esto quiere decir que además de todo existe la inmadurez a nivel de los aspectos psicoemocionales y esto es muy importante. La mayoría de las personas con narcisismo, por ejemplo, van a presentar una inmadurez terrible que les posiciona a regresiones infantiles donde ya viene esa gran necesidad imperiosa de ser ese niño verdugo que todo el tiempo consume la atención de los demás. Están atrasados y están atorados en esa etapa infantil, además de que hay una condición enfermiza de la relación que existe con vínculos entre padres. Cuando se trata de mujeres es con su padre como simbolismo incestuoso del plano emocional, y si se trata de hombres con su madre, ¿no? Que tenemos la mamitis, el conflicto edípico, el conflicto Electra que nos marca el psicoanálisis. Luego, quiero que se den cuenta que tanto en la mirada de estas personas, además que la tendencia es que, a que sean caídos, puede presentarse ese ojo que tiene el párpado entrecerrado, como que nunca logran abrir del todo el ojo, y quiere decir que estoy cerrando la mitad, porque no quiero contactar con la sociedad, no me interesan los demás, me intereso yo mismo. Y por otro lado nos da ese efecto de indiferencia, de cero conexión también con el plano de conciencia y el contacto con el exterior. Entonces cierro la mitad de mi persiana porque no quiero dejar entrar nada, Mm. así como tampoco quiero expresarlo. Y por otro lado, va a ser muy común que cuando existen procesos dañados de la mente, retorcidos un poco con tendencias también a vincularse a efectos de esa dosis desmedida de irrealidad en el narcisismo, vamos a encontrar cejas muy delicadas, arqueadas y separadas del ojo, que plantea que ahí también está el párpado como inflado, ¿no? El superior, porque el mundo de ideas es extremista. Además, pues bueno, aquí tenemos esa frente lisa, lisa, que no marca ningún tipo de arruga, ni ningún tipo de surco, debido a que no hay proceso de movimiento en corteza prefrontal, lo cual implica pues que no permito que esa norma moral evidentemente esté actuando. Otra cosa que en este rostro en especial nos marca la inmadurez, pues bueno, es que vemos que no está de perfil la persona, pero esa lisa frente nos habla de esta frente que yo le he llamado que frente de bebé o frente de delfín, ¿no? Que ya sé que no está en libros, pero quiero que ustedes lo vean ejemplificado de esta manera, porque así como los delfines los vemos, está muy voluminoso, al igual que los bebés, pero cuando somos bebés y vamos avanzando, esa forma craneal se empieza a cambiar debido a que existen otro tipo de procesos en el plano neurológico. Y para este caso es una persona de esta edad, que sabemos que no es una niñita, es como una niña, pero podría parecer, perdón, como muy tranquilo el asunto por lo que vemos en este rostro. Sin embargo, volvemos al mismo punto, el gesto es de desprecio, incluso se ve cierta movilidad en el nasogeniano que está cercano a la boca y a la nariz, y esa parte como que se genera ahí un bultito, es porque se está expresando la emoción del rechazo, desprecio, aversión. Es muy común en la psicopatía y el narcisismo tener un desprecio por los demás. Eso es lo que Esto es para los que queráis ver un poquito la serie que además está en el canal Disney y ahora la están reponiendo, que es Lie to Me, Miénteme. Paul Ekman fue el precursor de la lectura de los gestos, microgestos para detectar pues, un montón de cosas. Es una serie bastante bien hecha, es muy interesante, además está entretenida y aquí podéis ver un poco esto aplicado desde el área científica, ¿no? Voy a pasar al último para no entretenernos más porque tampoco quiero que la gente se quede con ganas de vernos otro día. Voy a pasarte a alguien pues que aparentemente, bueno, podemos poner, no sé si a quién quieres a esto. Le vamos a poner a Jeffrey Dahmer, que está muy de moda hoy la serie. ¿Quién es este? Perdóname. El rubio. El Este. rubio. Ujú. Ahora está muy de moda esta serie, está muy llamativa en Netflix. Ujú. Fíjense que hace muchos años ya había hablado de este sujeto
en el tema de la morfopsicología porque presenta distintos rasgos que en apariencia tú lo observas y dices, se ve un sujeto común y corriente, no le encontramos anomalías atávicas, deformaciones o cosas que nos llamen la atención. Sin embargo, pues bueno, desde esta lupa de la morfopsicología y el conjunto vamos, en la primera fotografía las orejas están despegadas del cráneo, ya lo mencionamos. No me apego a las normas sociales, hay agresividad de por medio, una persona que le va a costar mucho trabajo asumir reglas y tener autocontrol con procesos de rebeldía, caos, todo tipo de manejo de agresividad. Luego, se plantea otra vez este ojo, ¿no? Que nos señala la flecha azul, entrecerrado, que no, es como estos rostros de desdén que no permiten que la persona tenga totalmente abierta la conciencia. Por eso hablamos de ese párpado entrecerrado. Luego, encontramos también esa mejilla plana con poco de desarrollo, incluso en el perfil, en la foto de 3/4 de perfil, vemos que hasta está ahuecándose el pómulo y el moflete, porque no hay carnosidad, no se dilata nada, no hay sensibilidad afectiva. Si yo hago el análisis de todo el contorno facial y el marco facial, la nariz es muy pequeña para ese rostro, incluso es corta, pero además pequeña. Un punto importantísimo que también tenemos que anotar en las aletillas de la nariz, que tenemos así como ese caracolito que se forma, esa carnosidad, pues bueno, resulta que no tienen prácticamente formación del caracolito. La curva y ese pliegue son nulos y se ve plana esa nariz, así como también podemos detectar que de alguna manera la fosa nasal y el movimiento que hay ahí en la respiración como de un dragón que está lanzando lumbre y fuego por su naricita, nos da esa impresión de narices muy reptilianas, muy de lagartija, de dragón de Komodo, porque la persona tiene extremadamente desarrollada la agresividad y hay un rasgo de estoy preparado, dispuesto a lastimar. Voy a agregar otra cosa más, el cuello es ancho y alto. Las ideas caóticas, es una persona con muchas necesidades sexuales, también la mandíbula es bastante angulosa, hace unos 90 grados, y se proyecta, si lo vemos de perfil, es como si saliera un hocico de un animal, porque se queda muy atrás la frente y de pronto la parte inferior que nos habla del mundo instintivo, acciones, agresividad, sexualidad, economía, están sumamente proyectados porque está excedido. También, pues bueno, en el caso de Jeffrey Dahmer, visto de perfil, vemos que el labio superior excede porque hay una glotonería que aquí vamos a traducir como el alcoholismo, que era un ser sumamente alcohólico, que todo el tiempo era prácticamente estar consumiendo cerveza. Es muy famoso ese tema de Jeffrey Dahmer. Por otro lado, vamos a encontrar que la inclinación vista de perfil en la frente, hablábamos de la otra chica que podría tener la voluminosa como un bebé o como un delfín. En este caso es como, yo les digo, como una resbaladilla, es una inclinación que nos podría llevar a 40, 60 grados de inclinación si lo midiéramos con un transportador, porque la persona, ¿qué pasa? En esta zona prefrontal tengo las normas morales, las reglas, ese angelito que me dice, pórtate bien porque hay consecuencias, no debes hacerlo, es como que se lo quitaron. Entonces, no generó desarrollo de ese plano prefrontal, por lo tanto no hay norma y además se vuelve sumamente impulsivo al tener mucho más desarrollado el hueso superciliar que se encuentra precisamente sobre las cejas, que está marcado, dándonos también la característica de la capacidad física de aplicar fuerza, agresividad y desmedirse en planos impulsivos. Y en muchos casos, una de las tendencias fuertes que a pesar de que son personas tan duras, agresivas, que dan miedo, hay poca formación de las cejas y no están acabadas del todo, son muy débiles, porque en realidad en el interior hay un frágil ego, hay poca personalidad y no tienen carácter y son fáciles de vulnerar cuando se toca y se contacta con su verdadero factor de inseguridad, que en este caso vean la serie, está muy interesante. Jeffrey Dahmer pues, asesinó a muchísimos hombres, tenía todas las cosas que puede combinarse entre el psicópata, que puede generar aspectos perversos de la sexualidad, retorcidos, había necrofilia, homosexualidad con tonos de homofóbico, pero también era racista, se dirigía mucho a poblaciones de personas de raza negra para lastimarlos, torturarlos y además, pues evidentemente asesinarlos. Comía, tenía canibalismo, comía a sus víctimas, tenía una fijación por el corazón de las víctimas y esto le excitaba.
en ese punto de vista, pues bueno, ahí estamos en una de las variantes de la necrofilia que implica esa necesidad, esa excitación ligada al brillo de los órganos expuestos por la sangre. Es muy enfermo el tema. Y si vemos, pues bueno, la frente realmente se queda corta en relación con la zona inferior, totalmente, pues una persona sumamente peligrosa que en términos también de parecidos animales podría representar un tipo de felino, de los grandes felinos que puede ser muy frío, no porque el animal en sí sea malo, no esa es su naturaleza, pero en el parecido que también la morfopsicología nos implica el término de zoología humana con Jean-Baptiste de la Porta, uno de los fisionomistas antiguos, pues sería muy feroz. Normalmente yo diría, esta persona puede ser un excelente médico porque contacta con sangre, un cirujano, ¿no? Un carnicero. En todas esas tipos de profesiones se fue a meter este hombre y al final de todos modos quebraba los sistemas. También en la parte inferior se ve un infladito del labio inferior, como si estuviera algo, no sé, como proyectado, hinchado, esa parte que es fuera del labio, que nos habla del envenenador. Entonces son como glándulas de veneno de una serpiente. Bueno, pues Jeffrey Dahmer también tuvo mucho el manejo de los químicos porque aplicaba ciertos químicos para sedar y totalmente dejar drogados a sus víctimas. Le encantaba manejar cosas de laboratorio, cuchillos, taxidermia. O sea, todo esto ya estaba encaminado desde su infancia. Hay otro tipo de situaciones que lo corroboran, pero bueno, es un caso muy llamativo porque comprende dentro de del plano psicópata criminal y ese narcisista de su frágil ego que tenía el temor al abandono. Créanme que cumple con todos los rasgos conductuales, gestuales, que son breves, realmente, ser una persona que podía actuar, se hacía el corderito noble, pero después acaba el rasgo del agresivo más feroz, el canibalismo, o sea, estamos hablando de algo muy complejo, no está totalmente un psicópata narcisista totalmente integrado dentro del plano criminal de lo más peligroso. Wow, bueno, vamos a dejarle aquí, ¿no? Porque este hombre, la verdad es que cuando ves una persona que aparentemente parece normal, pero tienes los ojos bien adiestrados, bien entrenados para ver todo ese tipo de conjunto. Y volvemos a repetir, es un conjunto muy complejo que hay que saber analizar, que hay que saber medir. No puede hacerlo cualquiera, hay que estar muy entrenado y a pesar de eso hay que tener mucha práctica y hay que tenerlo muy contrastado. O sea, que no es una cosa para que hagamos así porque así, ni porque digamos que alguien pueda tener los ojos arriba, abajo, las cejas o tal, ya le encasillemos, sino que hay una serie de cosas que hay que saber medir. Rosalinda, por terminar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que podemos tener? Una pequeña clave que sea sencilla, ya sé que lo que te voy a decir es un poco difícil, pero que podamos cuidarnos para no dejarnos embaucar por ningún tipo de persona, ni por su narcisismo, ni por su psicopatía. ¿Cuál es aquel rasgo que deberíamos tener personalmente en cuenta para que ninguna persona nos pudiera manipular? Bueno, cualquier tipo de situación que esté llevada a la adulación extrema, a procesos como de una sensación de un personaje totalmente radical, llamativo al extremo, pero que de pronto observemos y les pido que observen con atención el rasgo facial, el comportamiento no me es como correspondiente. Es decir, una persona que me muestra ser el más optimista del club de los optimistas, que me implica sentir euforia, que me adula, que me dice que soy lo mejor de lo mejor y todo esto, pero que de repente al observarlo en su momento neutral, está con rasgos como de una represión, de una molestia, que observen mucho los ojos, tal como dicen esa ventana del alma, por más que una persona sea el excelente actor, si observas la mirada de una persona, te vas a dar cuenta que hay dentro de ese interior, que puede ser muy oscuro, porque de repente también ubiquen las desproporciones y las asimetrías en los ojos. Es decir, que un ojo esté más cerrado que el otro, que un ojo esté con ese estrabismo que desvía la mirada, o sea, que están como viscos, que se les va un ojito de paseo. Observen el brillo, que a veces incluso no se ve tanta la parte blanca porque está ocultando el alma, que se ve puro ojo, digamos, puro pupila iris, y que a veces los ojos parece que todo el tiempo están exageradamente dilatada la pupila y se ven muy oscuros a pesar del tono que puedan tener de color.
Eso siempre ténganlo en cuenta porque nos está hablando de procesos bioquímicos alterados fuera de lo normal. No, eso solamente sucede ante emociones, procesos de cambios bioquímicos y cambios de luz. Entonces ténganlo muy en cuenta. El dominio desde la voz eh, que habla muy fuerte y muy elocuente, como la persona que te habla con lentitud y te trata de marear, como el vendedor que te habla rápidamente y que esto no es normal, no en todo el tipo de interacción. Así que hay que ser muy observadores y yo cejo de que tú les digas, bueno, mejor realmente prepárense en temas más profundos de psicología, del lenguaje no verbal, del rostro, y que no caigan tampoco con personas que defraudan a través de eso, que ya también se volvió ahí un relajo. Hay muchos elementos, hay que tener cuidado con esto, de verdad. Bueno, Y yo para cerrar, Rosalinda, me gustaría deciros también a todos los que nos habéis visto que hay que educar la intuición, que es una sabiduría interna que tenemos por la repetición y por un montón de factores que nuestro inconsciente, más rápido que nuestra propia mente racional, puede evaluar y no se puede razonar por qué. Y está demostrado en muchos estudios de esto y se estudia muchísimo porque la intuición es algo tremendo que debemos seguir. Entonces, no os dejéis llevar por aquello que esperáis conseguir de la otra persona o que te ha mostrado y hacer más caso a aquello que en la coherencia os van a mostrar y que tenga una correlación entre lo que te muestra, lo que piensa y lo que dice una persona. Buscar la coherencia en las personas a todos los niveles creo que puede ser una buena salvaguarda para todos los que nos estéis viendo. Bueno, gracias. pues Rosalinda, gracias, un placer verte aquí, tenerte buenos días en México, ya casi la hora de comer, seguro. Así que nosotros ya estamos pensando en cenar y en descansar, que mañana aquí en España es fiesta. Así que bueno, un beso muy grande, espero que os haya gustado el directo y volveremos a la carga con otro tema en otro momento si te gusta. También deciros que, ya por decirlo, me gustaría mucho ofreceros en breve una pequeña formación para más ampliada, más formativa, más dirigida a aquellas personas que os queráis formar en un tallercito de 4 horas que proponía yo hacer a Rosalinda en este sentido. Así que lo damos una vueltita y lo ponemos en práctica. Así lo digo y así me tengo que comprometer, Rosalinda, porque si no, las cosas se quedan en el aire. Así que muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti, José, muy agradecida y si por ahí hubieron algunos comentarios que por tiempo ya no, gracias, Shanat casi siempre siguiendo en redes, pues entonces les agradecemos y estén pendientes de lo que próximamente anunciaremos. Muchas gracias a Fluir Centro también, José. Saludos Gracias, gracias hasta Valladolid en España. muchas gracias. Un besazo muy grande. Hasta luego. Pronto.